Bien, y estamos haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural ITACAT, proyecto que trabaja conjuntamente con la Xarxa Barcelona Antirumors. Hoy, después de muchísimo tiempo, volvemos a hacer un programa en vivo y en directo, dejando atrás un poco esta virtualidad, y volvemos a estar aquí en el CIEMEN, el Centro Internacional Escarré de Minorías Étnicas y Naciones sin Estado, que nos ha acogido desde hace más de 4 años que llevamos haciendo programas. Y hoy nos acompaña Jader Suaza Estrada. Él acompaña desde el sentir, el pensar y el actuar procesos de gestión de conflictos comunitarios y protección individual y colectiva de derechos de poblaciones indígenas. Con el programa sociojurídico Quirisa Kawai de la Universidad de Antioquia. Realiza actividades de docencia, también de extensión solidaria e investigación, especialmente con comunidades en Verachami, en Río Sucio Caldas, Cametza e Ingas en Putumayo, Misac y Nasa en el Cauca, y con los cabildos indígenas interculturales de la ciudad de Medellín. Él también trabaja temas relacionados con conflictos sociales asociados al desarrollo, visiones de las justicias indígenas, el conflicto armado colombiano y la justicia restaurativa, violencias sexogenéricas y las narrativas y respuestas que se han construido frente a estas desde los movimientos sociales y la acción colectiva. Así que Jader está pasando un tiempo en Barcelona y hemos aprovechado para hacer esta entrevista. Jader, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Omaira. Gracias a ti. Y también tenemos a Noemí Durán Salvador. Buenas tardes. Noemí ya nos había acompañado en otra entrevista en la que habíamos hablado de las prácticas interculturales en el medio académico, en la Universidad de Barcelona para ser más concreto. Y hoy Noemí nos vuelve a acompañar. Ella es una artista polifacética, especialmente dedicada a la palabra escrita y los encuentros performativos. Es investigadora social, activista, y en su trayectoria de formación profesional ha vinculado los estudios de educación con el campo artístico. Ella es licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra, diplomada en Magisterio en la Universidad Ramon Llull, posgraduada en Lenguajes Sensoriales y Poéticas del Joc en la Universidad de Girona, Teatre dels Sentits, 2011, y ella es doctora en Arte y Educación en la Universidad de Barcelona. Su recorrido académico ha ido acompañado de formación artística permanente en danza, teatro, música, artes plásticas, y en la conjunción de todos estos elementos y en el espíritu de búsqueda y aventura de la Noemí surgen experiencias colectivas itinerantes, como por ejemplo la Casa Voladora, creada en el 2013, que ya nos hablará, entre otros proyectos. Y también Noemí se mueve entre Barcelona y Medellín, donde allí también en la Universidad de Antioquia también tiene una cátedra. Y bueno, para comenzar, y antes de hablar lo que los dos trabajan conjuntamente, estaría bien comenzar hablando de un tema que personalmente yo desconozco y que me parece muy interesante, y es sobre las experiencias Quirisa Kawai. ¿Cómo se pronuncia? Quirisa Kawai. Quirisa Kawai. Quirisa Kawai. Quirisa Kawai sería en Vera Llávida, y en Vera Vera sería Curicia. Curicia. Sí. De acuerdo. Esto va en torno a los diálogos que se han tejido acompañando procesos de reivindicación de derechos en contexto de conflicto armado interno, estamos hablando de Colombia, en territorios rurales y urbanos, sobre el derecho mayor y la ley de origen. Jader, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho mayor o ley de origen? Bueno, Mayra, cuando hablamos de derecho mayor y ley de origen, hablamos de armonía y de las experiencias cotidianas para relacionarnos con todo, con todos, y cómo de alguna manera en esos encuentros cotidianos ya hay unos gestos, hay unas formas que están en nosotros, en nosotras, pero también están
en todo el universo, el cosmos. Y la ley de origen nos hablaría de esa armonía en el encuentro. Entonces la ley de origen la encontramos en el río. En el río hay ley de origen, en los lagos hay ley de origen, la montaña tiene ley de origen, las estaciones tienen ley de origen, la luna tiene ley de origen, porque nos marcan formas, gestos, encuentros, pero también una otra ley de origen que está dada en nosotros, los seres humanos, hombres, mujeres, es el haber estado en un vientre, en el vientre de la madre. Ahí también hay una ley de origen muy potente. Entonces, las comunidades indígenas, y cuando hablo de comunidades indígenas, no solamente estoy hablando de la construcción occidental del indígena. Cuando hablo de comunidades indígenas, hablo de todos y todas quienes pertenecen a un lugar. Entonces el indígena es pues el catalán es un indígena, sí, ¿cierto? Como lo puede ser, qué sé yo, también el vasco, como lo puede ser en Colombia, pues cualquiera de las más de 190 comunidades indígenas que hay en Colombia o en Sudamérica. Todo el que esté conectado con un territorio, que sea de un lugar, tiene ley de origen. Y tiene una conexión precisamente con un vientre que es también su territorio, no solamente el vientre humano. Y ahí están dadas unos gestos de armonía. Y las comunidades indígenas, una de sus formas de regular sus relaciones sociales es conectándose, escuchando esos gestos. Entonces es cómo me relaciono con la madre desde el vientre, qué me dice el haber estado en ese vientre, pero también qué me dice el caminar, qué sé yo, en el bosque, en la selva, cómo debo caminar en el bosque, en la selva. Cosas tan importantes que le dicen, por ejemplo, los mayores indígenas cuando se mete a la selva con ellos, que le dicen a uno, mijo, aquí ni tome nada ni deje nada, ¿cierto? Cosas como tan simples como esas pueden ser ley de origen, o cosas como vamos a la selva, antes de entrar pedimos permiso para no enfermarnos, ¿cierto? Ahora que hablamos estamos en el contexto del COVID, las enfermedades zoonóticas tropicales tumban los bosques, entonces el murciélago o el pangolín nos transmite esto. Claro, la ley de origen diría es que hay que pedir permiso cuando vamos a entrar a tener contactos con otros seres, con otros ecosistemas. Si violamos eso, se va a generar unas desarmonías. De eso nos habla la ley de origen. Y el derecho mayor es que quien ha caminado, quien tiene experiencia, nos puede ayudar a interpretar la ley de origen, ¿cierto? Nos puede ayudar. Los mayores son todos aquellos seres, no solamente humanos, las plantas son mayores, mayoras, y todo esto nos ayuda a relacionarnos en armonía. De eso nos habla la ley de origen y el derecho mayor. Y cada comunidad, cada ser tiene unas formas, unas posibilidades de relacionarse con ella y de irla construyendo. Entonces, por eso cuando a mí me preguntan, o los estudiantes también en los cursos de Derecho Indígena, díganos entonces, ¿qué es el derecho mayor y la ley de origen? Armonía y las posibilidades de encontrar esa armonía y de compartirla, porque no hay una sola, son muchísimas. O sea, esta ley de origen también tiene que ver con el reconocimiento de la soberanía de los pueblos. Claro. De acuerdo. ¿Cómo podemos hacer servir la ley de origen para reconocer la soberanía de estos pueblos originarios? Bueno, es que hay un principio dentro de la ley de origen, te voy a hablar de la que conozco, ¿cierto? Que es Latinoamérica, que es Abya Yala, que Abya Yala geográficamente sería todo el territorio que va desde la parte más al sur de América, la Patagonia, hasta la parte más al norte, Alaska, Canadá. Eso sería Abya Yala.
que en Cunadule sería algo así como la sangre que corre libre. Y Abya Yala pues nos habla geográficamente de este territorio, pero Abya Yala también es una denominación temporal. Estamos en la época de la Abya Yala como tal. Después estaremos en otra época, ¿cierto? Ahora estamos en precisamente la transición, haciendo aprendizajes de la Abya Yala. En el Abya Yala, más allá de que cada pueblo originario tenga su propia ley de origen, hay unos elementos comunes que están dados también en términos políticos, ¿cierto? Y cuando hablo de político, hablo es de antagonismos, luchas por el poder que se han dado y también diálogos y consensos. Entonces, más o menos en el siglo XX, por allá en los años 80, hubo unos encuentros de lideresas de pueblos originarios de la Abya Yala y comenzaron a hablar primero, a utilizar la denominación Cunadule de Abya Yala para nombrar, ¿cierto? También es decisión política, ¿cierto? Porque a otros en México le llamarán de otra forma, algunos dicen que es Americus, bueno, hay muchas formas de nombrarlo, pero Abya Yala es decisión política y esto va acompañado también de unos referentes que dicen vamos a intentar encontrarnos en ellos. Uno de ellos es el summa causae o buen vivir. Sí. Entonces, en tanto ley de origen y derecho mayor, el summa causae o buen vivir, la vida plena, la vida espléndida, la vida bonita, nos puede ayudar pues también para mirar esta cuestión de la soberanía de los pueblos. Hay muchos principios en el summa causae. Como te digo, cada pueblo va interpretando, pero hay unos como generales que han tenido unos consensos políticos, son los que se han dado en los pueblos andinos amazónicos. Ahí, dentro de estos principios de los pueblos andinos amazónicos, ahí está el Tucuyachay, el principio de la Pachamama, el Summa Camaña, el Hatun Muscuy. Y por ejemplo, el principio de Pachamama nos habla de nuestras relaciones con los territorios. El principio de la madre tierra nos habla que con el territorio que habitamos establamos unas relaciones como si fuera la madre, o sea, es la madre como tal. Entonces ahí parte primero unos principios de respeto, de cómo es que interactuamos en términos de corresponsabilidad, reciprocidad, y no como muchas veces entendemos en Occidente la relación con el territorio en términos de apropiación, de propiedad, de es mi territorio, es algo como que mío, no. Claro, aquí hay una dislocación de cómo entendemos la soberanía y el pertenecer a, o el ser nacionales de, en Occidente, ¿cierto? Porque aquí es que no somos nacionales, ni nos pertenecemos, ni un territorio nos pertenece, no, es que es Pachamama, ese territorio es nuestro vientre, ¿cierto? Y ahí nacemos, ahí nos obligamos, y nos obligamos de muchas formas, no solamente rituales como lo hacen comunidades afros o comunidades indígenas de la Abya Yala, nos obligamos con el servicio, trabajando. Entonces, eso es otra forma de entender la soberanía. Y a partir de ahí, entonces hay reivindicaciones por un buen vivir en esos territorios, ¿cierto? Hay unas reivindicaciones por el buen vivir, porque haya armonía, porque haya respeto, ¿cierto? Dentro del tiempo de la Abya Yala, pues a la Pachamama hay que darle respeto, primero por nosotros y nosotras, por nuestra propia supervivencia, pues porque ella es madre tierra y va a estar acá mucho después de que nosotros estemos, ¿cierto? Entonces primero es como por nuestra propia supervivencia, porque es que, hombre, de que respetemos, de que vivamos en armonía,
pues es como nuestro bien, nuestro bienestar, nuestro bien ser, pero también es la idea de ese respeto, de que como la madre es muy fecunda, es muy generosa, nos da, nos cuida, pero entonces es como que esa energía circule. Entonces no solamente es de un lado, me das, me cuida, tomo, ¿cierto? Sino que yo también cuido, yo respeto. Entonces es como un circular de esa energía bonita, de los abuelos y las abuelas dentro de también de estas leyes de origen y derecho mayor hablan del Ajin Munay, Ajin Ruay y Ajin Kapsay, del pensamiento bonito, la palabra bonita y la acción bonita. Pues eso también es con el territorio y con todo lo que está en los territorios, como nosotros somos territorio, lo que habitamos es territorio. Entonces ahí creo que nos tienen que enseñar esas leyes de origen, o nos ayudarán sobre soberanía, reivindicaciones, es en trascender la idea de me pertenece o reivindico porque me pertenece, que es mucho la idea de muchas reivindicaciones en Occidente, de pueblos occidentales. Cuando tú explicas a tus alumnos este otro tipo de soberanía, ¿no? Este otro tipo de ley que conecta directamente con la naturaleza, intentas explicar el buen vivir, la gente entiende la importancia de vivir bajo esta ley, no individual, como tú dices, no de pertenencia, sino de entender, entender todo lo que tú explicabas. Y tú, como, o sea, cuando te enteras de que esto existe, ¿no? Y cómo has crecido en este sistema, ¿no? O sea, ¿qué ruptura hay, ¿no? Es como la pregunta, ¿no? Porque claro, esto me lo explicas, lo del buen vivir, yo lo conocía ya hace bastante tiempo, y bueno, estas ideas nos llegan de alguna manera, pero hacer las prácticas, vivir para que realmente exista esta armonía, ¿no? Por la palabra bonita que tú dices, ¿no? Porque hay una energía que la contiene. Entonces, ¿esto cómo se puede llevar a la práctica? Yo creo que uno lo lleva a la práctica con la experiencia y no hay una única fórmula. Y es desde muchos lugares y en los lugares que uno menos piensa. Pues yo comienzo a caminar, pues ya esto es como desde la experiencia personal, yo comienzo a caminar con comunidades indígenas. Cuando digo comienzo a caminar es una frase como que ya se nos sincroniza como a trabajar, a encontrarme, pues desde el año 2009 en Sudamérica, pero muy desde una mirada antropológica. Y entonces cuando tú me preguntas, Omar, de cómo se encuentra uno, que sí, cómo hacer para entender, yo creo que es que no es cuestión de entender, sino como de sentir. De sentir, sí, lo que me refiero es como el despertar, ¿no? O sea, como... Y el despertar, pues, uno comparte. Vale. Que le compartan y uno comparte. Por ejemplo, pues a mí yo lo aprendí en espacios con Noemí. Sí, por ejemplo, que luego pensar, a mí el tabaco... Sí. Uno de los abuelos más potentes y es como mi planta con que yo me conecto. El tabaco me lo presentó Noemí, una catalana me presenta el tabaco y yo llevo varios años andando con comunidades indígenas, pero entendiéndolas muchísimo, describiéndolas, no sintiéndolas. Y con Noemí me presenta el tabaco y a partir del tabaco es el que... A ver, yo lo digo así, a quienes nos escuchan, pues bueno, bacano algún día puedan interpelar y hacer preguntas, pero cuando yo le voy a hablar a mis estudiantes, antes de preparar clase, consulto con el tabaco. Y el tabaco me ayuda a focalizar ideas y todo eso, pero bueno, Noemí, ella me presentó el tabaco. Y con ella he compartido experiencias más desde es encontrarme con el buen vivir desde el sentir. Noemí, tú ahí tienes como... Es curioso, ¿cierto? Porque estoy aquí rodeada por dos hermosos colombianos. Sí. Y mira la vida, ¿no? Que no sabe de fronteras cuando es cuestión de sentir. Exacto.
A ver, ¿qué os cuento? Un poco retomando la pregunta que hacías, ¿no? ¿De qué rupturas ocasiona esto en mí? A ver, antes de contestar la pregunta voy a hacer un gesto que para mí es simbólico de lo que es el buen vivir y de estar en comunidad, ¿cierto? Que es el agradecer. Entonces voy a prender una velita para agradecer a Humaira que después de 2 años podamos reencontrarnos en presencia, ¿no? En vivo acá. Sí. Y aquí también con el abuelito fuego. Para agradecer y para que el programa tenga mucha claridad, que en esas épocas de tanto caos, que puedas conducir con la palabra ciertos temas, de verdad es muy de agradecer. Así es que antes que nada, gracias por el programa, Humaira, y tú, Javier, también por abrirte, ¿no? Como invitado. Bueno, después de agradecer, ¿qué más os diría? Mi relación, ¿cómo fue? Pues yo desde pequeña siempre tenía una conexión muy fuerte con la naturaleza. Me crié en una zona rural, aquí en Cataluña, en el Alt Penedès. Y es curioso, pero mi juego era aromatizar piedras y tenía mucha relación sensible con el estar en la natura. Y tan es así que la vida me llevó a Colombia. Y la primera vez que experimenté un temazcal, yo tuve como un déjà vu, de decir, yo de pequeña jugaba a temazcales. El temazcal es justamente un ritual que simboliza el volver al vientre, que es como una cabañita, una especie de sauna, por decirlo en un lenguaje occidentalizado, donde se colocan unas piedras que han estado antes unas cuantas horas ardiendo. Las personas entramos juntitas, casi desnudas, y en la oscuridad del vientre del temazcal, con el agua sobre las piedras muy calientes y la efervescencia y la ebullición y los aromas que la vuelan, los mayores pues van situando, y algunas palabras también que van guiando el ritual, pues tienes esa experiencia como de recordar, ¿no? Que junto con el agradecer también es una palabra que, el recordar, que para mí también es muy fundamental de lo que vengo aprendiendo de las culturas ancestrales de Colombia. Entonces, ¿a qué voy? Eso, ¿no? Para mí realmente fue un temazcal que viví en Colombia, cuando llegué allí en 2015 por primera vez, y después del temazcal fue como una experiencia de ruptura. Es decir, directamente con el sentir, con esa experiencia de la madre tierra, de estar en un ritual. Entonces también creo que como occidental me di cuenta de que aquí yo no hallaba ese tipo de rituales, donde el sentir y el crear comunidad, y, es decir, ¿no? La espiritualidad y lo político, de algún modo, se dan la mano. Aquí tenemos religiones, pero lo espiritual y lo político era algo que yo fue como, sí es esto, aquí hay algo que me indica un camino. Entonces me enamoré así, flechada de lo que sentía que podía aprender a Colombia. Y decidí, fue la primera vez en 2014 que estuve, y después en 2015 ya regresé y me quedé casi 4 años. Estuve, bueno, y todavía estoy en el grupo de investigación Diverser, que tienen un programa hermosísimo que se llama Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, que justamente traen a la universidad las cosmogonías ancestrales diversas, ¿no? De las distintas comunidades que todavía están vivas y que son diversas en Colombia. Entonces, para mí, una ruptura muy fuerte fue esto, ¿no? De entrada, la conexión con los rituales. La ayahuasca también me ayudó a sanar el vientre, o sea, procesos que yo aquí, de algún modo, por condicionamiento cultural, no desnaturalizaba, no podía hacer, los pude hacer en la tierra colombiana gracias a los rituales, y también gracias a un contexto universitario, en ese caso la Universidad de Antioquia, con un potentísimo programa, Pedagogía de la Madre Tierra, donde el otro, el indígena, no es mirado como el diferente, ¿no? y del cual vamos a hablar, o sobre el cual vamos a hablar, sino que directamente los invitaron a que tomaran posición dentro de la universidad y que contaran sus maneras de entender el mundo. Y bueno, y muy feliz porque yo venía trabajando esos temas también académicamente. Después de mi tesis producí un libro que se llama Reescribir entre cuerpos, caminos poesibles, que básicamente la fundamentación epistemológica y metodológica es recuperar la escucha sensible como lugar de conocimiento.
Entonces esto, claro, digamos que también casó directamente con lo que yo veía de metodologías de pedagogía de la madre tierra que, digamos, tienen esos principios que comentaba Jader, ¿no? Entonces sí empecé a trabajar con ellos y a vivir la universidad de un modo muy distinto. Es decir, por un lado estuve en mi proceso de sanación personal, que me ayudó a sanar mi vientre y a entender cuestiones familiares que acá no encontraba un acompañamiento. O sea, mira que he ido al psicólogo, pero no todo tan mental, ¿no? Pues tuve que llegar a un lugar donde esa ley natural me sacudiera fuertemente. Y después el ámbito universitario, que era otro lugar desde donde pensar. Y eso fue, bueno, por eso ese agradecimiento tan profundo, ¿cierto? Y otras, ya podría estar contando mucho porque realmente es mucho el agradecimiento y el aprendizaje y todavía sigo en ello, ¿no? Pero para colocar otras palabras encima de la mesa, aparte del agradecimiento, el recordar, colocaría los procesos de sanación, que con Jader pudimos organizar un congreso académico y finalmente, ¿no? Algo que rescatamos era que, wow, apareció esa palabra, ¿no? Procesos de sanación dentro de la academia, interesante, ¿no? Como para colocarlo también, ¿no? Cuando hablamos de ley natural y de origen, o sea, hay algo del vivir, ¿no? Y de qué tan traumados estamos como sociedades desconectadas de esta raíz. Entonces esto, ¿no? Lo de colonial, los procesos de sanación, y traía también acá un librito de la Simone Weil, esta filósofa tan potente, francesa, que vivió poco pero nos enseñó bastante desde el punto de vista occidental, porque justamente, y lanzo esa cosita también al aire ver que da a la conversación, cuando finalizada la Segunda Guerra Mundial le dicen a esa filósofa que escriba orientaciones para escribir los derechos humanos universales. Y ella crea un libro, que no es este, pero este también es muy interesante, que es de Echar Raíces. Y dice que antes del derecho viene el deber hacia uno mismo, y que es algo que tiene que ver con la atención al alma, ¿no? Y de algún modo es interesante, ¿no? Porque en ese momento que tú bien decías, ¿no? Que los derechos están tan subyugados. O sea, la tesis de Simone Weil es que hablar de derecho, en modo occidental o romano, es violento. Porque yo te puedo decir a ti, es que yo tengo derecho de... Y el otro puede decir, no, es que yo tengo derecho. Entonces, ojo, ¿no? También interesante ver cómo el vocabulario que utilizamos en Occidente en nombre de los derechos lleva tantas guerras y tensión y conflicto. En cambio, si lees Simone Weil como filósofa, ella, ¿no? Desde lo profundo existencial dice, es más interesante hablar de deberes, en el sentido de ocúpate de ti mismo primero, que te hace falta, ¿no? El deber hacia uno mismo para poder crear desde aquí un tejido. Bueno, solo para esas aportaciones que es interesante. Sí, muy interesante. A mí lo que me viene es como el deber de la conexión, ¿no? Porque ahora que estamos tan conectados, en realidad lo que hemos hecho es una desconexión, ¿no? Con la naturaleza. Y... Ella habla de desenraizamiento, a propósito. Exacto. Entonces, cuando hablas del deber, esto es lo que me trae, ¿no? Un poco. Una cosa que también me parecía interesante, que leía sobre varias de las actividades que hacía Jader, y me gustaría saber cómo se trabaja en Colombia esto, son los cabildos indígenas interculturales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto, Jader? Bueno, esta es una discusión precisamente sobre los territorios y sobre, yo creo, de cómo nos conectamos con el lugar que habitamos, qué es un territorio indígena. A ver, sucede que desde la Constitución del 91 se reconoce, se trata de reconocer, pero también de remediar una serie de violencias estructurales, simbólicas, espirituales,
que se había cometido en el territorio colombiano frente a las comunidades diversas étnicamente. Por ejemplo. Pueblos indígenas, pueblos afros, raizales. No, por ejemplo, violentación, de qué vulneración estamos hablando. Por ejemplo, que en aras de la construcción del Estado, de la República, de los Estados y las repúblicas latinoamericanas, se haya materializado, se haya de alguna forma legislado, legitimado y legalizado la expropiación, la violación del territorio cuerpo-tierra. O sea, es que tan simple como esto, Mayra, es que América era de los pueblos originarios indígenas, ¿cierto? O sea, es como a veces nos cuesta mucho reconocer esto, no lo dimensionamos, pero es que ellos están en resguardos, ¿cierto? Les tienen unas tierras tituladas, pero es que todo el continente era de ellos. O sea, se los arrebataron. O sea, todas las riquezas se las quitaron. Cuando vemos un indígena, por ejemplo, en Vera en la calle, o sea, es que se nos olvida que es indígena en Vera, que son los que, por ejemplo, en mi ciudad, la ciudad de Medellín, están mucho en situación de calle. Se nos olvida es que ellos, América era de ellos, ese territorio era de ellos, las riquezas eran de ellos. O sea, en términos de ley de origen, pero también en términos de legitimidad, ellos fueron vulnerados, expropiados, violados, les arrebataron todo eso. Y de ahí hacia adelante, de que se les haya querido eliminar en términos de sus saberes, pero también de su ser, de sus costumbres, en términos de insertarlos a la sociedad occidental, occidentalizándolos. Ahí hay unas vulneraciones, unas violencias como tal. Tengo entendido que antes de la Constitución del 91 no tenían derecho al voto, eran considerados como menores de edad o una cosa así. Bueno, no necesariamente. Pues habría que entrar a hacer pues como todo un análisis de las leyes electorales, pero sí podían votar, ¿cierto? Sino que habían unas restricciones. De acuerdo. No, antes de la Constitución del 91, pues lo que primaba era la Constitución de 1886, que era una constitución extremadamente conservadora, era la que llamamos la Constitución de la Regeneración, donde habían unas series de concordatos con la Iglesia, lo cual había con la Iglesia Católica, con lo cual habían, entre muchas otras vulneraciones que existían, estaba pues la administración de tierras, pero también la educación, ¿cierto? Que está en manos de la Iglesia Católica. Y a partir de esa educación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas hubo mucho proceso violento de aculturación, por ejemplo en términos de eliminación de los idiomas propios, ¿cierto? Y violentamente. Pues, o sea, yo directamente tengo personas muy cercanas que les tocó estudiar indígenas en colegios religiosos, donde se les obligaba y se les castigaba porque hablaban su lengua original, ¿cierto? Y bueno, existían muchas vulneraciones, exclusiones, y con la Constitución del 91 lo que se quiere es generar un pacto, en ese pacto político que no solamente fue para los indígenas, era para todos los colombianos, porque ya no dábamos más. La violencia, estábamos en un pico alto de violencia en todos los aspectos. Solamente en un año más o menos 3 candidatos a la presidencia asesinados, ¿cierto? Se genera esta idea de la Constitución del 91, el pacto, y dentro de este pacto se dio voz a estas comunidades indígenas con la idea de remediar esas exclusiones. A partir de ahí se les
se generaron como decir, reconocer legalmente en la Constitución unos derechos colectivos con calidades fundamentales, ¿cierto? Dentro de esos derechos colectivos es el derecho a territorios propios. Y que estos territorios puedan estar regulados con lo que se llama entidades territoriales indígenas, ¿cierto? Pero eso necesita una ley que lo regule. Esa ley todavía esa ley no se ha promulgado después de 30 años. El año pasado celebramos 30 años de la Constitución del 91 y precisamente me preguntaban a mí en relación a los 30 años y las comunidades indígenas, y yo hablaba de los desengaños, de los amores y los odios con la Constitución del 91, y de las promesas incumplidas, ¿cierto?, que trajo la Constitución del 91 a las comunidades. Una de esas era que iba a regular todo lo relacionado con sus territorios. Dentro de esto se entiende que en el marco de nuestras particularidades como país, desde procesos económicos, violencias estructurales, hablo muy general, la pobreza, que no podamos generar un plan de vida, un proyecto de vida bueno en un territorio, que tengamos que emigrar a las ciudades, pero también los desplazamientos forzados. Entonces muchas comunidades indígenas han tenido que desplazarse de territorios rurales indígenas a las ciudades y ahí hacer comunidad. Entonces en las ciudades ellos crean comunidad y ellos tienen derecho a donde esté la comunidad, que no solamente está atada al territorio, tierra, sino también al territorio, cuerpos que se encuentran en un lugar y generan territorio-cuerpo, generan vínculos también con los territorios donde está, a que se administren sus propias relaciones bajo sus costumbres, con base en sus creencias, algunas podríamos llamar ancestrales, otras que las van construyendo con el tiempo, en conexión con los ancestros, donde todo lo ancestral no significa viejo del pasado, no, sino que significa con unas conexiones muy profundas, lo ancestral, con el origen. Y ahí en las ciudades se dan entonces cabildos en contextos de ciudad, es decir, una serie de organizaciones político-administrativas que se reconocen como parte de estos derechos colectivos que tienen las comunidades indígenas a la autodeterminación, al gobierno propio en contextos de ciudad. Pero ¿qué sucede? Como hay un incumplimiento en regular esto mediante la ley estatutaria, hay unas tensiones fuertes, porque es como tienen comunidad, lo que podríamos, en términos de Occidente, podríamos hablar de, hay una idea de nación, hay unos elementos que los construyen como nación, los identifican como nación, ellos los identifican como comunidad, pero falta un territorio que se los reconozca. Claro. Es como los pueblos sin Estado. Exacto. ¿Cierto? Como las naciones sin Estado. Ellos tienen algo parecido en las ciudades. En Medellín, por ejemplo, pasa cuáles son los lugares sagrados, cómo podemos acceder a los lugares sagrados para ritualizarlos, porque es que el lugar sagrado es un territorio normal, un espacio público, y entonces hay unas leyes que cumplir, desde cosas como que en un Raimi, una fiesta que se hacen por solsticio de invierno o de verano, podemos prender una fogata y hacer nuestro ritual. No, porque esto es un espacio público y estamos bajo las leyes del espacio público de la ciudad. Pero si esto antes era territorio indígena, esto nosotros lo reconocemos como sagrado. Sí, pero es que esto no es un resguardo, ustedes no tienen un territorio con titularidad. ¿Qué hacen? Todo eso se presenta, ¿cierto? Claro. Entonces los cabildos urbanos tratan como de entrar a mediar, de generar unos diálogos entre las comunidades, pero también han servido para generar diálogos con las administraciones. Por ejemplo, la administración de Medellín, las últimas administraciones municipales han venido reconociendo 3 cabildos urbanos en Medellín: el Cabildo Intercultural Chicarihuac, el Cabildo Urbano de los Kansai, los Ingas, del Valle del Sibundoy y del Putumayo,
y creo que es el Cabildo Intercultural de Pastos y otra comunidad también de Nariño, Quizandillas, bueno, no la recuerdo bien en este momento, pero los ha venido reconociendo, generando unos diálogos. En lo personal, creo que todavía falta mucho, Claro. pero han tenido unos primeros pasos, ¿cierto? Falta muchísimo y se le puede criticar mucho, pero son unos primeros pasos que se han dado. Claro, también para poner sobre la mesa, como hablaba también Noemí, todas estas epistemologías, ¿no? Que tienen que ver también con no solamente a nivel de rituales o de relación con el espacio, sino de salud, ¿no? Por ejemplo, y más, por ejemplo, en este contexto veía un vídeo en el que un territorio apartado en Colombia, donde hay una comunidad indígena, aquí, donde no llegaban medicinas, ellos recurrieron a sus saberes ancestrales, a su medicina tradicional y se pudieron curar, ¿no? Y me llamaba la atención mucho porque ellos decían, aquí no nombramos la enfermedad, ¿no? No porque no exista, sino porque no la queremos llamar, ¿no? O sea, hay como toda una interpretación, ¿no? También de cómo viven, bueno, qué representación cultural tienen de su cuerpo, ¿no? Y también cómo, lo digo porque también es algo en lo que mediaba mi hermano, que es antropólogo, y que cuesta mucho, ¿no? Entender a alguien que ha crecido en la ciudad, ¿no? Es como también algo así. ¿Puedo retomar? Sí, por supuesto. El hilo de lo que comentabas, ¿no? De esos procesos otros, ¿no? De, por ejemplo, cómo vivir la salud. Me ha hecho recordar una experiencia que me presentó Jader cuando me invitó al resguardo de San Lorenzo, con el que él trabaja con Kirisia Kawai, en ese grupo, ¿no? Allí asesoráis a lo legislativo, ¿no? Por decirlo así, ese puente entre la ley de origen y la ley constitucional. Sí, pero digamos, para que los oyentes entiendan, digamos, yo lo vi como que llegué teniendo una oficinita allí, era como no sé, lo vi como que hay unos abogados aquí que intentan entrar en diálogo con los problemas de la comunidad, del resguardo. La verdad que poder llegar al resguardo para mí fue también una experiencia así como de tránsito, ¿no? De comprensiones diferentes. Y dos cosas me llamaron mucho la atención. Una fue que el día en que me invitaron había una asamblea, es decir, un encuentro, no sé si le llaman asamblea, ¿le llamáis así también? Sí, era la asamblea de fin de año. Vale. Y lo que me impresionó es que para poder estar los profesores de la Universidad de Antioquia, que veníamos, ¿no?, invitados, y poder formar parte de la asamblea, tuvimos que pasar por un ritual de armonización. Y claro, fue muy fascinante otra vez ver este vínculo de lo espiritual y lo político, ¿no? O la salud no desvinculada del entendimiento o de la palabra y del ponernos a pensar juntos, ¿no? Y también fue algo que yo aquí pensaba, vea, tantas asambleas, Cataluña, que es un pueblo, ¿no?, que desde la cultura anarquista y las asambleas también tenemos todo un background, pero yo pensaba, pero nosotros no nos hemos aprendido a armonizar antes. ¿Cómo distinto hubiese sido esto? Claro. Y es fuerte, es un pequeño ingrediente que hace la diferencia. Claro. Porque esta desconexión con lo espiritual, ¿no? Y con en plan, vamos a sincronizarnos, como dicen ellos, desde el corazón. No es lo mismo compartir la palabra, o sea, la asamblea de por sí como dispositivo para la escucha no garantiza que haya escucha. Claro, no. Entonces, otra vez resaltar esa potencia del ritual de armonización que yo viví allí, ¿no? Que era como, bueno, saumarearnos, o estuvimos en unas cascadas con agua. Fue una experiencia bien potente, como entendía yo como algo así como una invitación a soltar el ego o cualquier intento de protagonismo de que tu palabra prevaleciera por encima de la de otro, ¿no? Sino que realmente hubiera una disponibilidad para ese bien común, ¿no? Entonces esto me chocó bastante y me trajo a pensar eso, ¿no? ¿Qué rituales tenemos en Occidente de este tipo, ¿no? Donde lo político contemple la necesaria armonización de los que estamos presentes para conversar
sin arrogancia. Sin arrogancia, Yeah. sí. Esto Y- para los meetings estaría muy bien. Sí. Para las ruedas de prensa, los medios de comunicación. Vamos a sacudirnos un poco hoy todos y después, venga, nos disponemos a hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y la segunda cosa que también me fascinó, más vinculada con la salud, aunque para mí esto también es una cuestión de salud, porque al final la intelectualización y la racionalización traen serios problemas de salud mental, porque al final estás hablando y desde dónde hablas, ¿no? ¿Para qué y para quién? O sea, bajar, aterrizar, ¿no? Pero ya vinculado también con la salud, otro aspecto era la escuela de médicos, que también me fascinó a cómo entendían, ¿no? Ese proceso de... Y no sé si Jader nos podría hablar un poquito, porque creo que es bastante interesante a propósito de lo que tú decías, ¿no? De cómo la medicina entendida no tanto desde la enfermedad, sino desde la sanación, ¿no? Y yo he aprendido mucho y Jader, sé que cada vez también vas conociendo más cosas. Y la última conversación que hemos tenido en Colombia, por ejemplo, me enseñaste la diferencia entre limpiar, curar, sanar, ¿no? O sea, hay todo un nivel de profundidad en entender la salud desde otro lugar que es bien bonito, bien potente. Sí, además tú lo has dicho, ¿no? Es entender la enfermedad como una posibilidad, como una oportunidad, no como un problema. ¿No? Ver más desde la potencia, ¿no? Entonces, O sea, el cuerpo nos está hablando, ¿qué nos está queriendo decir? Y si lo escuchamos, ¿no? En lugar de atiborrarnos a sí, medicamentos. es la cultura del tánatos, de la muerte, que creo que es la que está capitaneando Occidente, ¿no? Desde hace rato, o bien la cultura para el buen vivir, ¿no? Que por eso tan bueno que podamos aprender de estas otras miradas, ¿no? En este caso de Latinoamérica. No sé si nos podrías regalar algunas palabras sobre esa idea de la escuela de los médicos, o ya nos vamos de... No, sí. Porque de algún modo también es ley natural también, ¿no? También. Hemos hablado desde la abogacía, desde la pedagogía, pero mira que desde la medicina también hay una conexión directa de las plantas, de qué hacemos. Bueno, ahí tendríamos que hablar como hay varias posibilidades y caminos que se tejen. Esto es bien interesante. Bueno, y esto es como muy quiricia lo que hacemos en la UDA. En la UDA hay como varios proyectos interesantes y potentes, creo yo. Uno es Pedagogías de la Madre Tierra, desde Diverser, como lo menciona Noemí, que hay toda una, ¿cómo lo diría yo? Son maestros y maestras, y yo les digo mayores y mayoras porque abrieron el camino cuando otros, o sea, no se les ocurría eso en la UDA. Ellos como que se arriesgaron y les tocó abrir el camino desde cero, unas luchas y resistencias muy potentes. Y habemos otros como desde Quiricia, que somos como más nuevos, más aprendices. Aunque ya lleváis añitos, Quiricia, ¿cuándo se fundó? Llevamos 6 años. Ah, bueno. 6 años llevamos Quiricia, con Quiricia Kawaii. Y Quiricia Kawaii retoma algo que es la idea del rizoma, muy deleuziana. La idea del rizoma la tomamos de ahí, pero también, pues, o sea, no hay lío con eso. Y de los encuentros y de los posibles caminos, tomamos de todos lados. Entonces, para hablar de la salud... Quiricia Kawaii, dijiste qué significa, ¿cómo lo podríamos traducir en español? Y Quiricia Kawaii son 2 palabras, el Quiricia y el Kawaii, que es tejer saberes, conocimientos, encuentros, enamorarse de ellos, así, enamorarse. Si fuéramos a una connotación más etimológica de la palabra, sería el amor flechado por el amor, el conocimiento y el saber. Y el Kawaii es guardar en un canasto e ir compartiéndolo, ¿cierto? Como sacar, ir llevándolo en un canasto. Me enamoro de lo que me enamoro, lo guardo en un canasto, en una canasta, y lo voy compartiendo. Bonito. Y quien por donde voy caminando me va compartiendo a mí. Yo voy guardando en el canasto, voy compartiendo. Eso es el Quiricia Kawaii, eso significan las 2 palabras del programa que pues, yo he ido acompañando pues estos años. Y ahí hay varias posibilidades de entender.
Entonces, por eso les decía, esto es muy Quiricia y es, por ejemplo, entender ley de origen, summa causal, vida bonita, buen vivir. Hay un principio que se llama el ambicausal, que dice que la vida es sana y habla de la salud, pero dice que el ambicausal y la vida sana es en todas sus posibilidades. O sea, para tener buen vivir, una vida espléndida, la vida debe ser sana. Lo que decía, pues lo que nos comentaba Noemí de Simone Weil, del deber. Entonces, para el buen vivir, el deber es vida sana. Y la vida sana es la vida sana de mi cuerpo, pero también la vida sana del territorio, la vida sana del río, de la montaña, del aire, la vida sana de mi vecino. O sea, esto no es de a uno, que se teje con otro principio, que es el summa camaña, que dice que es que el buen vivir es en colectivo, no es individual, ¿cierto? Entonces el ambicausal nos habla de esa vida sana. Y aquí hay otro, ya es una construcción muy potente de mujeres feministas comunitarias, paritarias, indígenas de Guatemala, especialmente. Hay muchas porque también son muy potentes. Yo me he acercado más a los de pues, las enseñanzas de una abuela, Lorena Carnal, también ha estado por acá, es muy potente, una sabedora maya xinca. Ella junto a otras mujeres construyen un concepto que es el concepto de territorio cuerpo-tierra. Entonces el ambicausal, tomo esto como les digo, del summa causal y el ambicausal, la vida sana en todas sus facetas, en todas sus posibilidades, debe ser sana. Y el territorio cuerpo-tierra, que nos habla de las resistencias, las luchas, los cambios tienen que ser en el territorio cuerpo y en el territorio tierra. Y en el términos más prácticos, eso es como así, voy a lucho por, qué sé yo, no construyan una represa, pero eso tiene que ir en armonía también con cómo me estoy alimentando para que mi cuerpo sea sano, que estoy comiendo, ¿cierto? Entonces, o sea, yo no puedo estar luchando por la represa en términos de armonía y tomando X o Y bebida azucarada que le hace daño a mi cuerpo. Las mujeres feministas comunitarias, paritarias, indígenas hacen unas críticas y unos llamados de atención muy fuertes que remueven como o sea, las entrañas, ellas dicen. Pero tiene que ver con la escuela de médicos esto, porque ahí tendría un debate también. interesante también, ¿no? Como para poner el foco en lo que decimos. Claro, porque todas estas construcciones es la que se recogen en la Escuela de Medicina Ancestral de San Lorenzo, donde los médicos también en términos de la medicina, de cómo ellos la conciben y la conectan con la política, toman de todos estos conocimientos. Y menciono esto porque, por ejemplo, en el último congreso que estuve hace 3 meses en el territorio ancestral indígena de San Lorenzo, ya en un congreso de justicia territorial indígena, donde había más de 20 mesas de trabajo para pensarse las leyes y las normatividades no escritas, sino en términos de derecho mayoría de ley de origen, pensárselas, ya comenzaban a circular el concepto, porque inicialmente es un concepto, pero también es una práctica de territorio cuerpo-tierra de unas mujeres indígenas de Guatemala. Y lo hablaban los médicos, lo hablaban, qué sé yo, lo hablaban los consejeros de economía del resguardo, pero también lo hablaban mujeres, lideresas del resguardo, conceptos de territorio cuerpo-tierra, que se ha venido, pero también hablaban de ambicausal, de summa causal, de buen vivir. Y traen todo esto también en términos de los diálogos, y no solamente interculturales, sino transculturales. Entonces ahí, pues, esto de la salud se mezcla en términos desde la medicina, como la medicina es una guía para los múltiples procesos que hay en el resguardo. En términos podríamos llamarle estatutarios, constitucionales, ellos han construido algo que es un plan de vida, y desde el plan de vida, que se traduce también a otros documentos como
algo ya más formal, occidental, como unos estatutos. Por ejemplo, algo muy práctico: toda reunión política administrativa tiene que estar precedida por un ritual de armonización, donde va a participar un médico tradicional que va a armonizar a quienes se van a reunir. O sea, es como si, qué sé yo, una constitución occidental dijera eso, lo que nos decía Noemi, que antes de reunirnos tenemos que armonizar el cuerpo, el espíritu. Porque en esto de los encuentros del pensamiento bonito, la palabra bonita y la acción bonita, que es como todo lo que guía, todo lo que ayuda a materializar el buen vivir, pues la armonización de cuerpo, espíritu, mente, palabra, acciones, es muy fundamental para construir. Desde la Escuela de Medicina Tradicional de San Lorenzo han sido unos grandes acompañantes. También ellos mismos, yo valoro mucho que se resignifican a cada momento. Ahora, por ejemplo, le están dando una gran apertura a la escuela de partería y a los procesos de medicina tradicional que están guiados por mujeres y por saberes tradicionales de medicina de mujeres, guiados de ahí. O sea, están dando una apertura, antes no lo estaba. Eran choques, ahora se están generando esos diálogos. No han sido fáciles, pero desde la escuela se está tramitando todo eso, se está gestionando y bueno, se está dando desde ahí como para que la salud sea en todos los ámbitos, y la salud es parte de la política, y lo político también, ¿cierto? Lo político en términos de poder que circula, ¿cierto? Y la política también en términos de las construcciones, los discursos que se tratan de materializar para a partir de ahí compartir. Estos son esos procesos que se están dando en el resguardo y yo creo que son muy valiosos. Pues muchísimas gracias, Ade, por tu tiempo, por venir a compartir, también a Noemí. No sé si es la primera vez que estás por Barcelona, por Cataluña, o ya habías venido antes. Ya había venido antes. Vale, porque la pregunta era como, ¿qué te llevas, no? ¿Qué te has llevado las veces que has venido? No sé, de cosas que has sentido aquí, de prácticas que has podido también compartir aquí. Bueno, no, me llevo procesos de sanación, ¿cierto? Sanación del cuerpo, territorio, cuerpo, tierra, el transitar territorios, conectar también con pues, los seres que hay en esos territorios, ayudan a darse cuenta de parte del proceso de sanación, es darse cuenta de qué hay en uno, ¿cierto? De qué transita por uno, cuáles son también tus heridas, ¿cierto? Que dónde está la herida, que de alguna forma es lo que genera procesos, desarmonías, y eso ayuda a transitar por otros territorios, porque te ayudan a ampliar como el espectro de sentires, sí, y cuando uno comienza a ampliar los sentires, llegan muchas comprensiones. Me queda la luna Dicen que caminando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Mercedes Sosa. Sí. Me queda la luna de la luna llena de esta semana. Sí, qué potente está. Precisamente, anaranjada. Claro, ley de origen esa luna. Y le queda también. Que precisamente le pagué con mi cabello la luna llena. ¿Sí? Yo prendí mi cabello esta semana. Y bueno, lo agradeció y quedan unas conexiones. Y se lleva esto también, Jaime, el color de la luna de esta semana. Se lleva esto para que le acompañe en sus viajes, porque también quería puntualizar algo, que es que se necesita mucho coraje para andar esos territorios
en conflicto, ¿cierto? Sí. Cuando yo estaba en Colombia como extranjera, esa última vez, por ejemplo, Sí. apenas he podido moverme, Mm. pues porque está muy ardiente Sí. el territorio. Sí. Entonces, cuando estaba allí, yo era, joder, llegaste bien. Sí. O sea, realmente como que la valentía, ¿no? Que vaya Sí, sí. contigo, ¿no? Que ese color tan bonito de sol, de potencia, te siga dando fuerza, porque también hay un compromiso como muy fuerte, ¿no? Para las personas que están allí al pie de... Ujú. Sí, es verdad. Sí. Pues muchísimas gracias y ya saben que tienen este espacio y que también lo podemos hacer, o sea, si cuando regreses a Colombia también nos podemos conectar desde allí Claro. y nos puedes seguir contando cómo Ujú. va evolucionando todo este Claro. proceso tan bonito. Y compartir de- con los mayores y las mayoras, También sería fantástico. con esa palabra dulce de ellos y de ellas, Mm. ¿cierto? Que Sí, es una palabra que, Muy sabia. Y que tanto necesitamos. claro, y que no está permeada también como por sesgos académicos como los míos, y bueno, es una palabra muy, muy potente Sí. por su dulzura y su fluidez, Ujú, y bueno, escuchar. ujú. Escuchar, bueno, gracias Mayra, gracias Noemí por escuchar esta tarde. Ujú. Que Gracias a vuelvas. nosotros. Sí. Oh, Mayra, yo te quería regalar esto, que son mis escrituras de cuando viajo a Colombia. Las cartas de la mujer despierta, Wow. donde explico mi proceso de sanación a partir de la toma de ayahuasca y de distintos rituales, ¿Sí? Oh, muchas gracias. para que desde las letras puedas viajar también a tu territorio. Muchas gracias. Mira, ¿has visto esta catalana cómo nos llena Es que yo de amo Colombia? mucho Colombia, me ha enseñado tantísimo, Sí. entonces también Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Noemi. a Muchas ti gracias. por abrir este espacio. Bueno, pues